Por una razón que no pude entender en ese entonces, no pude reproducir el video durante lo que me pareció una hora. Algo en esa cosa se sintió mal. Por supuesto no hubo nada extraño en la película. Me tomó un momento, pero finalmente reproduje el archivo. Fueron necesarios unos 15 segundos de la respiración seca y dificultosa que se usan como antesala al comienzo de un video para llevarme décadas atrás. Al pausar el video, me tomé un momento para sumergirme en mis recuerdos que regresaban. Se suponía que las profundidades de la locura serían nuestra gran oportunidad. Así es como lo veíamos, nuestra gran oportunidad. Nada en la historia que estoy a punto de contar será sobrenatural o inexplicable. No hay ningún gran misterio que destaque en lo que cuento. Aquí no habrá sorpresas ni revelaciones. Simplemente estoy abriéndome paso a través de la niebla de la amnesia. Estoy, literalmente hablando, volviendo sobre los pasos que había perdido hace muchos años. Estoy escribiendo esto en el frío paisaje auditivo del álbum In the Depths of Darkness de Manny. Si algo de esto resulta más depresivo o más frío de lo que debería, les pido disculpas de antemano. Para mí este proceso es una forma de deshacerme de los pensamientos intrusivos que me mantienen despierto durante la noche. Extrañas imágenes mentales me asaltan en las tranquilas horas del día desde la oscuridad ilimitada de la noche. Extrañas imágenes de muertos y moribundos rodeándome en su ininterrumpido y eterno descanso. Esta batalla específica con miedos y ansiedades irrazonables comenzó después de un funeral. Una de muchas batallas de este tipo con un enemigo incurable, pero hablaré de eso más adelante. Mi viejo amigo George falleció recientemente de cáncer. Lo devoró como un animal hambriento. Desapareció casi en un instante. Entre el momento en que me contó su diagnóstico y su fallecimiento, habían pasado 5 meses. En ese periodo de tiempo la vida había salido de su cuerpo. 5 meses es lo que tardó la malignidad en reducirlo de un hombre gigante a una cáscara momificada apenas capaz de mantener su enorme estructura esquelética en posición vertical. George podría haber sido un hombre fuerte si hubiera querido. Ciertamente tenía el tamaño para ello. Sin embargo, era un gigante gentil. La última vez que hablamos me preguntó si recordaba las películas que hacíamos juntos cuando éramos niños. Recordé algo al respecto. Sin embargo, no recordaba los detalles en absoluto. Me lo contó todo y me trajo una avalancha de recuerdos agradables. Cuando era niño quería dedicarme al cine. Un grupo de amigos míos y yo solíamos jugar a ello. Todos aspirábamos a ser un equipo de cine juntos, así que durante nuestros días en la escuela secundaria a principios de los años, hicimos un montón de cortometrajes y sketches. Sin embargo, al pasar de los años queda claro que solo fueron ilusiones y sueños. George me recordó los discos compactos que se suponía que yo debía tener con todos estos proyectos nuestros. Dijo que había visto muchos de ellos recientemente y que era una pena que nunca pudiéramos hacer nada profesionalmente. Me burlé de la idea mientras recordábamos, pensando que debíamos haber sido increíblemente aficionados en nuestro oficio. Solo después de su fallecimiento encontré la voluntad y los CDs para revisitar esa antigua pasión mía. Incluso un disco compacto que había olvidado que tenía. Tras ver el material por segunda vez, puedo decir con orgullo que éramos demasiado buenos para un grupo de adolescentes que hacían cortometrajes amateur. Había un montón de bocetos y películas allí, que iban desde comedias ridículas con humor indigesto hasta películas de acción plagadas de secuencias de parkour. También había un video publicitario que alguien hizo sobre mi afición a la natación. Yo solía ser nadador competitivo en mi juventud, hasta que una lesión me obligó a dejar el deporte. Luego estaba esta película cuyo título tenía un aura incómoda. Su nombre era Las profundidades de la locura. Por una razón que no pude entender en ese entonces, no pude reproducir el video durante lo que me pareció una hora. Algo en esa cosa se sintió mal. Por supuesto no hubo nada extraño en la película. Me tomó un momento, pero finalmente reproduje el archivo. Fueron necesarios unos 15 segundos de la respiración seca y dificultosa que se usan como antesala al comienzo de un video para llevarme décadas atrás.
Al pausar el video, me tomé un momento para sumergirme en mis recuerdos que regresaban. Se suponía que las profundidades de la locura sería nuestra gran oportunidad. Así es como lo veíamos, nuestra gran oportunidad. Los recuerdos volvieron como la marea. Esa fue la primera vez que lo tratamos como un proyecto cinematográfico real. Había un grupo de niños de la escuela y del vecindario que yo ni siquiera sabía que estaban involucrados en esto. Los tuvimos como extras en la película. Hicimos todo teniendo en cuenta el máximo realismo. Parecía tan real como podíamos permitirnos hacerlo sin presupuesto. Una película de 12 minutos que explora la incomparable belleza de la mortalidad humana en todo su opresivo esplendor. Yo estaba desempeñando el papel de una persona muerta junto con docenas de otros niños. Todos estábamos cubiertos de pintura corporal grisácea para parecer lo más parecidos posible a cadáveres reales. Empecé a recordar cómo cubríamos las paredes del edificio donde filmamos con dibujos hechos por la hermana mayor de uno de mis amigas, Catherine Montserrat. Ella era una de los pocos adultos geniales que había. Todavía estamos en contacto hasta el día de hoy. Recuerdo que solía mezclar su tinte con su sangre. Sé que se gana la vida como artista y profesora de arte, pero no estoy seguro de si sigue haciendo eso de la sangre. Cuando su hermano Mark la convenció de trabajar en el arte espeluznante de nuestro proyecto, terminó mostrándome su proceso. Nunca creerían ustedes que alguien que es el vivo ejemplo de la cordura simplemente se abriría la mano y luego introduciría un pincel en la herida, pero así es como ella lo hizo. Ella también fue quien nos introdujo a todos en la música cool para adultos. Ella seguía diciendo que el nu metal y el grunge, que eran la música heavy dominante en aquel entonces, eran aburridos y para perdedores. Eran tiempos más simples. De todos modos, una vez que la euforia de encontrar algo que no pude encontrar durante tanto tiempo finalmente disminuyó, presioné play y dejé que mis ojos se perdieran en la atmósfera lúgubre de la cámara de George, explorando lentamente una estructura de concreto mal iluminada. La respiración errática de fondo pareció salir de mis audífonos y entrar en mi habitación, casi envolviéndome. En el video, George movía la cámara hacia una serie de imágenes deliberadamente mal dibujadas que colgaban de la pared. Algunas colgaban sueltas. Al pasar dibujo tras dibujo, surgió una imagen clara. Fue una historia de gran tristeza y dolor que desembocaba en puro odio. Era la historia de un hombre extraño y su perrito, muy parecida al artista que dibujó la vida de ese hombre. El hombre era pintor. Siguió pintando a su pequeño amigo de 4 patas una y otra vez. Parecía feliz en los primeros dibujos mostrados. Sin embargo, más adentro del corredor había un dibujo colgado de los dos caminando por la calle. El telón de fondo de la historia se volvía cada vez más oscuro. A medida que George se adentraba en el pasillo, los dibujos se volvieron más oscuros. Un grupo de figuras encapuchadas apareció desde la oscuridad, primero burlándose del hombre y su perro, luego sacando bates y cuchillos para atacar al hombre. Era horrible. El espantoso ruido de la respiración, el estilo de dibujo mugriento. La cámara se sacudió ligeramente cuando George intentó captar el peso emocional de la historia que se desarrollaba ante mis ojos. Un par de metros más adentro, imágenes del hombre siendo golpeado. El siguiente dibujo mostraba al animalito intentando defender a su dueño. En el siguiente, el animalito era derribado. Además, ambos estaban en el suelo golpeados y ensangrentados. El perro acabó gravemente herido. No lo logró. El siguiente dibujo era del hombre llorando sobre su perro, seguido de uno donde se dispone a enterrar a su compañero fallecido. Mi corazón estaba hecho un desastre al ver esto. La respiración en el fondo lentamente se convirtió en un martilleo en mis oídos mientras los dibujos pasaban de una representación de una tragedia física a la angustia mental de un hombre que lo había perdido todo. Si el dolor y la angustia fueran monstruos, el amorfo y sombrío diseño demoníaco de Katie que emergía de la forma de un hombre derrotado probablemente sería una descripción precisa. Cuando George pasó el dibujo final en la pared, pude sentir el aire frío del espacio grabado apretándose sobre mí. Era una aparición grotesca y deforme de un hombre metamorfoseado en una monstruosidad abisal. La cámara hizo un giro brusco para mirar a una puerta con una pintura algo descascarada. Era una pintura vieja, antigua incluso diría yo. Supongo que nadie estuvo en ese edificio durante años antes de que llegáramos allí.
El temblor de fondo se había transformado en un chasquido gutural que no dejaba de intentar abrirme el cráneo. La mano de George abrió la puerta. Crujió entre los chasquidos, chirriando contra mis tímpanos, y un imaginario olor a polvo asaltó mis fosas nasales. Yo estaba completamente inmerso en la película. Las siluetas de personas acostadas en camas cuidadosamente dispuestas eran visibles desde el borde de la habitación donde George estaba filmando. Una única bombilla que apenas funcionaba colgaba del techo y se balanceaba suavemente. Apenas iluminaba nada en esa habitación, produciendo la luz suficiente para distinguir los detalles con claridad, al mismo tiempo que aumentaba la sensación siniestra de la película. Con pasos lentos y deliberados, George entró en la habitación. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras mi mente esperaba algún tipo de captura. Un sobresalto, un fuerte chillido rebotando contra las paredes. Algo. La lógica y la experiencia me decían que algo tenía que pasar, pero mi memoria aún no estaba completa para decirme lo que se suponía que debía suceder. George se acercó a la primera cama, captando una silueta humana cubierta con sábanas. Colocando cautelosamente su mano sobre la sábana, la bajó lentamente y me puse ansioso al verlo hacer eso. Esperaba algo: sangre, ratas, un rugido, un verdadero monstruo acechando debajo de la sábana, una cabeza rodando por el suelo para asustar al chico que llevaba la cámara. En cambio, lo único que surgió fue otro niño, pálido e inmóvil, con los ojos cerrados, imitando a la muerte. La revelación no me tranquilizó. En cambio, mi ansiedad seguía empeorando con cada segundo que pasaba viendo la película. George continuaba caminando por la habitación, acercándose a cada cama, quitando cada sábana y permitiéndome mirar el falso cadáver que había debajo, algunos de los cuales eran rostros familiares mientras que otros eran extraños. Y a medida que se desarrollaba ese proceso, seguí pensando que algo tenía que pasar. Algo tenía que pasar. Algo sucedería. Alguien lo mordería con fuerza. Alguien no despertaría después de que la cámara dejara de grabar. Habría un cadáver real debajo de una sábana. Un hombre que empuñaba un cuchillo iba a surgir de la oscuridad. Pero nada. No pasó nada. Era un cadáver simulado tras un cadáver simulado, uno tras otro. No podía deshacerme de la sensación de que algo andaba mal. Mi aparición en la película no me hizo sentir mejor. Eso empeoró mi temor. Cuando George llegó a la cama en la que yo estaba acostado, olvidé por completo que yo también era uno de esos cadáveres. Cuando finalmente sacó la sábana de la cabeza de mi yo del pasado, ambos, yo mientras miraba el video y George en el mismo, gritamos por lo que nos esperaba enseguida. Una mirada muerta y vacía. Mi mirada muerta y vacía. Yo llevaba lentes de contacto para que pareciera como si la niebla del moribundo hubiera velado por completo mis ojos abiertos. Una versión pervertida de mi yo pasado y al mismo tiempo futuro me miraba desde la pantalla. Había algo inquietantemente extraño en el cadáver de mi yo muerto. Y mientras la película continuaba con George continuando con su documentación de los cadáveres simulados, yo no podía seguir viendo la película. La imagen de mi mortalidad permaneció grabada en mis retinas y durante unos momentos desgarradores la vi en todas partes donde volvía la mirada. Una sensación repentina que solo puedo describir como una alarma de incendio sin sonido en mi cabeza me obligó a pausar el video. Las compuertas de mi subconsciente se rompieron, permitiendo resurgir los recuerdos perdidos. Quizás no fue tanto la pérdida de memoria como la supresión de recuerdos desagradables. Mirando una silueta mal iluminada en una cama en mi pantalla, recuerdo cómo una semana después de que termináramos de trabajar en aquel film, Seth, un amigo mayor nuestro que ya tenía licencia de conducir, nos llevaba a casa después de clases, a Chris, a George y a mí. Alguien en su auto apareció a una velocidad descomunal desde la dirección opuesta hacia nuestro carril y se estrelló contra nosotros. Todo esto lo encontré en retrospectiva. Mi cabeza y mi cuello se estropearon, el impacto me revolvió el cerebro y perdí el recuerdo de un largo periodo de tiempo. George también terminó hospitalizado. Tenía un montón de costillas rotas así como un pulmón. Y Chris no sobrevivió. Seth resultó prácticamente ileso, salvo algunos rasguños y moretones causados por el parabrisas que se rompió encima de él. Me senté allí, mirando la pantalla.
George en el video con su cámara estaba a punto de acercarse a Chris. Mis entrañas se retorcieron en nudos y mi cabeza se volvió insoportablemente pesada. Me sentí mal con mi visión cambiando entre la imagen congelada en la pantalla y el recuerdo de ese día. El chirrido de las ruedas y un breve destello de dolor ardiente recorrieron mi cuerpo antes de que todo desapareciera. Me sentí muy mal, como si mi cuerpo hubiera tenido fiebre. Temblando, apagué el video. No hay forma de que vuelva a ver esa cosa nunca más. No sé qué más faltaba por ver en aquel video, pero ni siquiera quiero saberlo a estas alturas. El repentino recuerdo me conmovió tanto que terminé enfermándome. Ha pasado un tiempo desde que vi aquella película, pero las imágenes de ese video todavía persisten en mi mente. Desde entonces no he dormido bien debido a un insomnio recurrente. La imagen de esa morgue que contenía a mis amigos y conocidos de la infancia me está atrapando dentro de mi mente. Es como si algo dentro de mí quisiera ver el final de la película. Mis entrañas mentales se aferran a la esperanza de que al final de todo haya algo de catarsis, pero no la hay. Sé cómo termina. No hay nada allí, solo diferentes matices de muerte. Un recuerdo doloroso de un futuro inevitable. Terminé hablando con Catherine sobre la película. Dijo que recuerda con cariño haber trabajado en ello. Todavía conserva las pinturas originales en algún lugar de su colección. Por morbo le pregunté cómo terminaba la película. Ella dijo que George descubre todos los cuerpos en el edificio y que regresa por el mismo camino por el que avanzó. Sin embargo, en lugar de enfocar su cámara en la pared derecha del corredor, la enfoca en la izquierda, revelando una continuación de su historia. En esos dibujos, el hombre finalmente ha perdido la cordura por el odio. Planea matar a quienes mataron a su perro, pero siempre termina encontrándolos muertos, asesinados brutalmente. Esto continúa junto con su espiral hacia la locura. Katie plasmó la pérdida de humanidad del hombre con gritos y muecas deliberadamente inhumanas. La historia alcanza su clímax cuando finalmente llega a la última persona que se propuso matar, pero termina descubriendo que algo los había matado a todos antes. Un vil monstruo perro que mutila a su última víctima delante de sus ojos. La bestia se revela como el viejo perro del hombre, convertido en un espíritu vengativo. Hay un dibujo bastante conmovedor de la bestia moviendo la cola al ver a su dueño anterior. Y aquí es donde se enaltece más el brillo sombrío de Katie. Con los últimos 5 dibujos, arrebata toda esperanza al observador. El hombre no reconoce a la bestia como su viejo amigo y termina huyendo asustado. En el penúltimo dibujo que se muestra en la película, el hombre agoniza en un charco de sangre, tras ser atropellado por un auto que circulaba en sentido contrario. La bestia mira abatida a su amo moribundo mientras su forma se desintegra lentamente en la última imagen de la película y la pantalla se vuelve negra. Katie me envió escaneos de los dibujos y, diablos, eran mucho peor de lo que parecían. Las características pierden cohesión a medida que avanza la historia. Probablemente Katie usó mucha sangre para dibujar las últimas escenas de esa historia. Los últimos dibujos los hizo completamente de color rojo óxido. Pasó algo de tiempo y empecé a sentirme mejor otra vez. Hasta hoy, que recibí la noticia de que Seth acabó con su vida. Nunca había sido el mismo después del accidente. Se deprimió y se volvió retraído. Aunque no fue su culpa, todavía se culpaba a sí mismo por la muerte de Chris y las heridas de George y las mías. Nos distanciamos después del hecho, pero nunca lo culpé por nada de esto. Tampoco George, hasta donde yo sé. Los Moore, la familia de Chris, tampoco lo culparon nunca. Mientras leía el mensaje de texto sobre la muerte de Seth, los demonios en mi cabeza transformaron la voz de Katie en un acento bajo y ronco que resonó contra la pared de mi cráneo. Seth Novak, ¿lo recuerdas? Interpretó al último muerto en Las profundidades de la locura. Le hice un desagradable maquillaje en forma de contusión alrededor del cuello para su papel en la película. Esas palabras estallaron en el fondo de mi mente. Dios, Seth, hace unos días, se ahorcó. ¿Te gustó el relato? Si fue así,
Te invito a suscribirte y a seguirme en mis redes sociales. También te invito a que cheques y que te suscribas a mis otros canales. Pudieran interesarte. Te dejo los links en la descripción. Escucha estos otros 2 relatos que también tengo para ti. Si tienes alguna historia que quieras que sea narrada en el canal, mándamela al correo que aparece en tu pantalla. Yo soy el narrador fantasma. Un saludo y muchas gracias.